Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo otra vez a mi canal, mis andanzas por Noruega. Hoy vengo con un nuevo vídeo que quiero tratar con vosotros. ¿Es Noruega el país o uno de los países más felices del mundo? Bueno, pues como muchos de vosotros ya sabéis, las Naciones Unidas todos los años hace un informe sobre los países más felices del mundo. Y en ese informe, pues Noruega siempre es uno de los países más felices del mundo. Hay años en los que ha estado el número uno, hay años en los que se mueve entre los 5 primeros, pero no es ninguna sorpresa que tanto Escandinavia como algún que otro país, por ejemplo Suiza también, suelen copar siempre las primeras posiciones, ¿no? Y simplemente quería en este vídeo daros un poco mi reflexión sobre dicho informe y sobre si verdaderamente Noruega es uno de los países más felices del mundo, según mi punto de vista. Bueno, pues antes que nada quiero daros mi punto de vista sobre dicho informe de las Naciones Unidas. Para mí es muy difícil, a través de un informe que se basa en una serie de parámetros, que tampoco son muchos en este informe, eh, hacer un análisis sobre la felicidad de un conjunto de personas en un país. Es muy difícil simplemente porque la felicidad de las personas, por norma general, es muy subjetiva. Lo que hace feliz a una persona no necesariamente tiene que ser lo que hace feliz a tu vecino. Hay gente, pues, no sé, a la que le gusta mucho la naturaleza, hay otra gente a la que le gusta mucho, a lo mejor, la arquitectura. Hay gente que es muy feliz, a lo mejor, con su carrera laboral y tiene grandes ambiciones y grandes metas, mientras que hay otra gente, a lo mejor, simplemente lo que quieren es tener un trabajo que les permita tener unos ingresos y simplemente poder tener una vida más contemplativa y poder, a lo mejor, admirar otra serie de cosas. Hay gente que a lo mejor prioriza mucho las relaciones familiares y las relaciones sociales, mientras que hay otra gente que no lo considera tan importante. Hay gente que le da mucha importancia a lo mejor a tener tiempo libre, a tener una jornada laboral reducida y tener mucho tiempo libre, mientras que hay otra gente que necesitan estar trabajando, que se sienten muy realizados con su trabajo. Entonces, bueno, yo creo que la gente al final es muy diferente y es por ello que para mí se hace complicado, a través de un informe basado en una serie de parámetros, mirar o valorar la felicidad de un país entero. Dicho todo esto, si se hace un informe, para mí por lo menos debería de tener muchos parámetros. No basar la felicidad en 5 o en 6 parámetros, que es lo que el informe de las Naciones Unidas hace. Bueno, pues este informe de las Naciones Unidas creo que se basa, si no recuerdo mal, en 5 o en 6 parámetros solamente, ¿no? Y es un informe que está relativamente cuestionado por mucha gente. Yo también comparto un poco esas críticas, porque es un informe que los resultados están siempre muy relacionados con el aspecto también económico. Los países ricos que tienen buenas economías son los que normalmente copan los puestos de esa lista. Como ya he dicho antes, los países escandinavos siempre se mete algún que otro país, puede ser Suiza, puede ser Luxemburgo, mientras que otros países que tienen economías, algunos economías mucho más pobres, pero otros a lo mejor economías ricas, pero no tan ricas, pues nunca van a estar en los puestos altos de ese informe. De los 5 o 6 parámetros que se miden, hay uno que es la calidad de la sanidad pública, que creo que es un aspecto importante, pero verdaderamente ahí hay pocas diferencias entre los países desarrollados, entre los países ricos, digamos, ¿no? Es decir, no hay grandes diferencias entre el sistema sanitario del Reino Unido, o de Noruega, o de Suecia, o de España, o de Francia. Más o menos todos puntúan bastante parecido. Hay otro aspecto también que se valora mucho, que es la esperanza de vida, que también puede ser un reflejo de la felicidad en un país. No necesariamente, pero bueno, puede ser un reflejo de esa sociedad. Pero tampoco es ese parámetro muy decisivo a la hora de valorar los países más felices, porque prácticamente todos los países desarrollados, o lo que nosotros conocemos como países desarrollados, pues bueno, prácticamente todos tienen esperanzas de vida muy parecidas. Incluso hay algunos países que tienen esperanzas de vida más altas que las de Escandinavia, por ejemplo, ¿no? En Francia, en Italia, en España, en Japón. Los países del Mediterráneo en general tienen esperanzas de vida incluso más altos que
que los países escandinavos, ¿no? O sea, que incluso en ese parámetro hay otros países que tienen mejor nota que la que pueda tener a lo mejor en Noruega o Islandia o Finlandia. Bueno, hay otro aspecto también que es la libertad de expresión, que también es importante, creo yo, pero yo sinceramente mi valoración después de haber vivido aquí 10 años en Noruega es que tampoco la libertad de expresión que hay en los países escandinavos no es necesariamente muy superior a la que pueda haber en otros países europeos, por ejemplo. Es mi punto de vista. Eh, Son democracias todas ellas. Yo he vivido 28 años, bueno, 26 años en España, 2 años en Inglaterra y llevo 10 años aquí. Creo que este es un país, aquí en Noruega se respeta mucho la libertad de opinión, la libertad de prensa, por ejemplo, de los medios de comunicación, pero tampoco noto verdaderamente diferencias sustanciales con lo que he vivido antes. Creo que se aceptan todo tipo de opiniones prácticamente, siempre que respeten un poco, ¿no? Y que no sean opiniones agresivas que puedan herir sensibilidades. Yo personalmente no creo que haya grandes diferencias ahí, es mi punto de vista. Pero después hay uno de los aspectos donde verdaderamente los países escandinavos consiguen la mayor puntuación, que es en el aspecto económico, es decir, son los sueldos medios y las rentas per cápita, ¿no? Y es por esto, por lo que comentaba antes, que este informe es muy, muy criticado por ello, ¿no? Porque los países más ricos son los que mejor puntúan ahí. En cualquier caso, repito, hay una serie de críticas a ese informe, críticas de muchos expertos que dicen que está muy relacionado con el aspecto económico y no necesariamente con la felicidad de una persona. Para mí, debería de haber otra serie de aspectos, otra serie de parámetros, aparte de esos que ya hay, en un informe que quiera valorar la felicidad de un país. Yo no entiendo que, por ejemplo, los países escandinavos, que son algunos de los países que tienen las tasas de suicidio más altas del mundo, que por ejemplo ese parámetro no esté también incluido. Para mí la tasa de suicidio de un país obviamente está también muy relacionada con la felicidad. Y es cierto también que esos países que copan las primeras posiciones de estos informes de felicidad, por norma general son también países que tienen tasas de suicidio muy altas también. En lo cual para mí refleja que no todo el mundo es feliz. Aparte de la tasa de suicidio, los países escandinavos son también conocidos por tener tasas bueno, o tener un porcentaje relativamente amplio de su población que toma antidepresivos. Son los primeros países del mundo en uso de antidepresivos, por tanto, también refleja que no todo el mundo es feliz, habrá mucha gente que es feliz, y además me consta, porque llevo 10 años aquí, pero también hay gente que no es feliz. Hay mucha gente que tiene problemas con el alcohol, hay muchos alcohólicos también en estos países, por tanto, hay gente que no es feliz también en ese sentido, ¿no? Las bajas por enfermedad, por ejemplo. Noruega, si no recuerdo mal, tiene una tasa de baja laboral de larga duración por enfermedad que es el doble de la media del resto de países de la OCDE. Por tanto, hay mucha gente que tiene bajas de enfermedad de larga duración. En fin, hay una serie de parámetros, sin entrar mucho más en detalle, pero hay una serie de parámetros que para mí también tendrían que estar incluidos en ese informe, porque son parámetros que están muy directamente relacionados con la felicidad de un país, o con la felicidad de una persona, por lo menos, ¿no? Pero aparte de ese tipo de aspectos o de indicadores, hay otros indicadores que para mí también son importantes, que a lo mejor son difíciles de medir, pero que son importantes. Es decir, por ejemplo, el clima. El clima es difícil medir lo que es un buen clima de lo que es un mal clima, pero está claro que aquí en Noruega hay mucha gente que tiene problemas con el clima. O sea, es decir, hay gente que en cuanto tiene 3 o 4 días libres se tiene que coger un avión para irse al Mediterráneo porque necesita el sol. Yo creo que muchos de los problemas que la gente tiene de depresiones y de bajas por enfermedad, etcétera, tiene mucho que ver con el clima, creo yo. Y no es de extrañar que una gran parte de la población viaje todos los años al Mediterráneo, que una gran parte de la población tenga segunda residencia en países más cálidos. El clima para mí es un aspecto muy importante. Y yo, como español que llevo aquí 10 años, aunque ya estoy acostumbrado al clima, estoy acostumbrado a cómo son los inviernos, pero no deja de ser un aspecto que para mí resta calidad de vida. Hay otro parámetro que en ese sentido Escandinavia sí podría salir bien parado,
que es el acceso a la naturaleza, que tampoco está incluido en ese informe. Y eso no vamos a negar lo que es evidente, ¿no? Que los países escandinavos tienen una naturaleza, por norma general, exuberante. Y eso para mí también da también calidad de vida. Aparte hay otros aspectos, por ejemplo, la gastronomía. Yo creo que a mucha gente es un aspecto que tiene muy en cuenta. Y no voy a engañar a nadie cuando digo que la cultura gastronómica en Escandinavia, especialmente aquí en Noruega, no es para tirar cohetes, no nos engañemos. Hay pocos productos, poca variedad de productos frescos, mucha importación y no hay una cultura gastronómica verdaderamente bien desarrollada. Dicho todo esto, ¿considero Noruega como el país o uno de los países más felices del mundo? Pues sí y no. Como ya he venido diciendo, sí porque hay una serie de cosas que están muy bien, es decir, la economía funciona para mucha gente, hay facilidad relativa de conseguir trabajo, los sueldos son relativamente buenos, relativamente altos, quizás no para todos los sectores, pero sí para muchos sectores. Voy a hacer, por cierto, un vídeo sobre los sueldos en este país también. Creo que va a ser el próximo vídeo, así que estad un poco atentos también. Pero en ese sentido, en el aspecto laboral funciona muy bien. En el aspecto de la naturaleza creo que también es un factor muy a tener en cuenta. El bienestar social en general, en muchas prestaciones. Bueno, creo que hay bastante para que mucha gente pueda ser feliz. Pero después, como repito, hay otras estadísticas que no hablan tan bien. Y entonces, no solamente todo es el dinero, no solamente todo es los beneficios sociales. Hay mucha gente que valora otra serie de cosas, ¿no? Y yo cuando vine aquí a vivir, al principio, cuando uno se muda aquí y consigues un trabajo y empiezas a ganar un dinero y te empiezas a ver que tienes un poder de compra relativamente alto en comparación con lo que tú estabas acostumbrado, pues está claro que te empiezas a sentir un poco a lo mejor, bueno, piensas que has conseguido una felicidad mayor que la que tenías. Pero cuando van pasando los años te vas dando cuenta de que hay otras muchas cosas que no las tienes. No tienes la misma vida social, por ejemplo, las relaciones sociales y las relaciones familiares son diferentes, no tienes el clima, no tienes la gastronomía, no tienes una serie de tradiciones, de cultura con la que tú te has criado que a lo mejor en un principio cuando te mudas para acá no lo echas en falta, pero cuando va pasando los años dices, joder, lo que yo daría ahora mismo, ¿no? Por poder salir a la calle y sentarme al sol debajo de un naranjo y poder tomarme un cafetito o una cervecita con una tapa gratis, ¿no? Son tonterías, pero son esa serie de pequeños detalles lo que también aporta también calidad de vida a una persona, eh, o lo que puede aportar calidad de vida a una persona, según lo que esa persona valore y según lo que esa persona esté también acostumbrada, ¿no? Yo ya digo, yo soy un español viviendo aquí en Noruega, así que entiendo que yo tengo una serie bueno, de tradiciones adquiridas en otro país que a lo mejor, en fin, aquí no existen y por tanto igual no soy yo la persona a la que tendrían que preguntar si soy feliz aquí o no. Deberían de preguntar a un noruego, ¿no? Pero me consta también que aquí en Noruega hay mucha gente que se ha criado aquí, que son noruegos, que tienen la cultura de aquí completamente asimilada y aún así su vida no les es del todo completa. Su vida les es completa en el momento en el que tienen unos días libres y pueden viajar al extranjero. Ahí es cuando verdaderamente el noruego puede hacer uso de su mayor poder de compra, de poder comprar comida barata, de poder comprar alcohol barato, de poder visitar un castillo o una fortaleza, o de poder, porque son cosas que aquí no hay, ¿no? De poder ir de visita a un pueblo antiguo, de poder quedarse en un hotel de 5 estrellas con piscina, de poder sentarse en una terraza y tomar el sol toda la tarde. Es decir, muchas pequeñas cosas de poder disfrutar de, qué sé yo, de una variedad de productos gastronómicos que es completamente inexistente aquí. En fin, creo que la felicidad es muy difícil de medir. Y más a esa escala, ¿no? De agrupar a 5 millones de personas en Noruega, o a 50 o 47 millones de personas en España, o a 65 millones de personas en Francia. Creo que la gente es muy diferente. Si a una persona le gusta el tenis, pues dudo yo mucho que pueda ser feliz aquí, en Noruega, porque aquí en Noruega lo que se lleva no es el tenis, lo que se lleva es el salto de esquí y el esquí de fondo.
Si no te gusta el salto de esquí y el esquí de fondo, pues igual en ese aspecto, en el aspecto de ocio, lo vas a pasar peor. Bueno, pues ya termino con este vídeo, espero que os haya gustado. Como ya he intentado decir durante el vídeo, os resumo. ¿Es Noruega el país o uno de los países más felices del mundo? Pues estructuralmente hay mucho que ya está hecho, que está súper avanzado, la seguridad ciudadana, el aspecto laboral, los trabajos funcionan bien, la naturaleza, los beneficios sociales, pero después la felicidad verdaderamente es algo muy subjetivo y hay una serie de parámetros que son muy difíciles de medir directamente, ¿no? ¿Hay mucha gente que es feliz? Sí, creo que hay mucha gente que es feliz, pero también hay gente que no es feliz. O también hay gente que no es feliz también y que dudo que lo pueda llegar a ser en este país. A lo mejor es gente que hubiera encontrado la felicidad en otro país, a lo mejor, ¿no? Bueno, pues espero ansioso vuestros comentarios, espero que os haya gustado. Cualquier cosa que no penséis como yo, que estéis en desacuerdo, me lo comentáis. Si os ha gustado el vídeo le dais a un like, si os gusta el canal os suscribís y nos vemos en otros próximos vídeos. Muchas gracias.